Primero que quiero afirmar es que el año 2006 ha sido muy positivo para España. Estamos en un momento de un gran crecimiento económico, de una gran creación de empleo, de una estabilidad y superávit en las cuentas públicas, que nos da una gran confianza, una gran seguridad sobre nuestro devenir económico y en materia de bienestar. Y además ha sido un año de conquistas sociales, especialmente con la aprobación de la ley de la autonomía personal, de la ley de la dependencia y con la ley de igualdad. Permítame que haga una consideración desde esta perspectiva, una consideración de carácter general. España está hoy en el liderazgo del crecimiento económico, España está hoy en el liderazgo del crecimiento de empleo, España está hoy en el liderazgo del estado del bienestar, fortaleciendo nuestro estado de bienestar, nuestra cohesión social, y España está hoy en el liderazgo del avance de derechos individuales, de libertades públicas y de igualdad entre hombres y mujeres. Son cuatro aspectos esenciales para la evolución de un país, para el bienestar de sus ciudadanos, y son cuatro pilares de nuestro proyecto político que en este momento avanzado de la legislatura tienen y presentan un balance de hechos, de datos objetivamente muy satisfactorio. Crecer por encima de la media europea de países como Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, crear el 60% de los empleos de la Unión Europea, fortalecer e incorporar nuevas prestaciones sociales a los ciudadanos cuando muchos países de nuestro entorno se plantean recortar prestaciones y limitar el estado del bienestar, es sin duda alguna un buen testimonio, un buen ejemplo de la evolución que tenemos como país. Y sin duda alguna es una expresión evidente del acierto de la política económica, de empleo y social del gobierno. Algunos datos son muy llamativos. Un crecimiento que en estos momentos está en el entorno del 4%, que nos va a permitir terminar el año creciendo el 3,8 o el 3,9%, 700.000 empleos creados en este año y un año espléndido para la estabilidad del empleo. Quiero aportarles un dato. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el 1 de julio hasta el día 28 de diciembre, se han registrado 1.200.000 contratos fijos, la cifra con mucho más elevada que se ha contabilizado hasta la fecha. Es decir, 454.673 más contratos fijos que en el segundo semestre del año pasado. Un crecimiento nada menos que del 61% del empleo fijo. De esos 1.200.000 contratos fijos, el 54% son conversiones de empleos temporales. Más de 600.000 trabajadores que tenían contrato temporal, ahora lo tienen fijo como consecuencia de una acertada política de empleo, de la reforma laboral y de nuestra buena evolución económica. En consecuencia, en 2006 hemos logrado más empleo indefinido que nunca, más estable y por más tiempo. Y al final del cuarto trimestre, como acabo de subrayarles, rozaremos los 700.000 empleos nuevos y España estará prácticamente tocando la cifra de 20 millones de ocupados. Es un dato que por sí solo expresa esa muy positiva evolución del año 2006 en materia económica y de empleo, teniendo en cuenta que la creación de empleo es sin duda alguna la prioridad de cualquier política social para un gobierno. Pero también por primera vez en la democracia vamos a tener una legislatura con todos los años de superávit público. Es casi imposible remontarse en la historia para encontrar un dato de nuestra economía, de nuestras cuentas públicas, que nos permita cerrar un ejercicio
con un 1,5% de superávit en relación con nuestro Producto Interior Bruto. En un año, quiero recordar que además los españoles van a tener una bajada de impuestos, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto de sociedades. Y además, como les decía, estamos teniendo importantes avances en la construcción, en el desarrollo del estado del bienestar. Más de 1 millón de españoles, pero de alguna manera todos los españoles se van a ver beneficiados ante una de las demandas más claras de la sociedad española, que es la atención a las personas que no se pueden valer por sí mismos, a los discapacitados y a un conjunto de familias que han venido soportando la carga sin ninguna ayuda pública de tener que afrontar diversas tareas de solidaridad solamente en el ámbito privado. Ese cuarto pilar del estado del bienestar marcará un hito en nuestro progreso, en nuestro bienestar social, con la ley para la autonomía personal, la ley de la dependencia. Los españoles van a estar más seguros, más protegidos, van a poder vivir mejor y todas las familias se van a ver beneficiadas. Quiero decirles que desde el punto de vista político, este año ha estado también significado por el alto el fuego permanente de ETA, anunciado el pasado mes de marzo. Hace un año, algo menos de un año, cuando hacía esta misma comparecencia, afirmé desde este mismo lugar que podíamos estar en el principio del fin de la violencia. También afirmé aquí que el proceso de paz, que aún no se había iniciado, sería largo, duro y difícil. Quiero decir que el Gobierno ha trabajado y trabaja con ese objetivo. Ha trabajado cada día de la legislatura por ver el fin de la violencia, del horror y del terror. Un año después he de decirles, en lo que afecta a la lucha por el terrorismo, contra el terrorismo, en lo que afecta a la lucha por el final de la violencia, estamos por supuesto mejor que hace 5 años, pero también estamos mejor que hace un año. Y hoy les doy una convicción: dentro de un año estaremos mejor que hoy. Y desde luego el Gobierno seguirá trabajando dentro de los principios establecidos por el fin de la violencia. Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de la España territorial, de nuestro modelo de Estado, quiero subrayar que hemos vivido un proceso de reformas de estatutos. 3 ya están en vigor: Valencia, Cataluña y Andalucía, a expensas del referéndum que tiene que celebrar esa comunidad autónoma. Hay otros estatutos en trámite parlamentario en las Cortes Generales y otros que aún están en sus parlamentos autonómicos. Con ello estamos dando un paso adelante en lo que representa el Estado autonómico, desde la normalidad, para hacer que crezcan las partes a la vez que crece el conjunto de España, para hacer que la cooperación sea la guía que marque el funcionamiento entre el Estado y las comunidades autónomas. Un año después, hace un año lo veíamos, es evidente que España no se rompía. Más bien al contrario, España ha crecido, es más fuerte, económica, política y socialmente. Esa es la conclusión. Y una vez más se demostrará que los avances autonómicos contribuyen al progreso económico y social, y los avances autonómicos contribuyen a la solidaridad y a la cohesión territorial. Por último, he de decirles que en materia de política exterior, el Gobierno ha hecho honor a la palabra dada.
ha cumplido con los valores y los compromisos de llevar adelante una política exterior activa en principios esenciales: la defensa de la paz, de la legalidad internacional y el compromiso de la lucha contra la pobreza. Este año 2006 pasará también a la historia como el año en que España hizo la mayor aportación de su historia a Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos del milenio, y pasará también como el año en el que duplicamos el volumen de recursos para la lucha contra la pobreza, para la ayuda al desarrollo. Quiero pasar a situarles cuáles son los objetivos principales para este año 2007, para esta legislatura, y que algunos, como decía, tienen proyección en los próximos años. Acabo de referir que tenemos liderazgo en el crecimiento económico, liderazgo en el crecimiento del empleo, liderazgo en el desarrollo del Estado social y liderazgo en la extensión de derechos ciudadanos y de la igualdad. Y España necesita, y esas son las tres grandes prioridades que el Gobierno se pone por delante, estar también en otros tres ámbitos en el liderazgo, salir del pelotón, en el que hemos estado demasiados años. El primero de ellos es la economía del conocimiento, la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación. Por ello estamos aumentando el volumen de gasto en materia de I+D+I, un 30% desde que llegamos al Gobierno. Por ello queremos marcar una nueva estrategia nacional con las comunidades autónomas en materia de I+D+I en la próxima conferencia de presidentes. El segundo ámbito en el que queremos situar a España en el liderazgo es el ámbito de la defensa del medio ambiente, del desarrollo sostenible, del cambio climático. Para ello, estamos poniendo en marcha un bloque de leyes medioambientales. Algunas están ya en las Cortes, como la ley que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública en materia de medio ambiente, o la ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la ley de parques nacionales, o la ley del suelo. Pero además, para el próximo periodo, el Gobierno va a presentar distintos proyectos de ley. Proyecto de ley de la calidad del aire y protección de la atmósfera, proyecto de ley de la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad, proyecto de ley de responsabilidad medioambiental y proyecto de ley de la reforma de la ley de aguas, unido a la ley del desarrollo sostenible del medio rural. En definitiva, el medio ambiente, el urbanismo, la preservación de nuestras condiciones naturales y el compromiso con el cambio climático serán el segundo gran objetivo de esta fase de la legislatura. Y en tercer lugar, intensificar el proceso de modernización de nuestros servicios públicos. Un proceso de modernización que tiene que empezar, o que tiene como prioridad, la seguridad. La seguridad en todos los ámbitos. La seguridad ciudadana, con un incremento para este año de 9.000 policías y guardias civiles. Se han incrementado 5.000 el año pasado, con la puesta en marcha al 50% de la unidad militar de emergencias, o con planes específicos en materia de seguridad vial para seguir ganando la batalla de tanta tragedia en las carreteras. Este ha sido un año positivo en la búsqueda de la máxima seguridad vial, con 260 muertos menos que en años anteriores, pero aún tenemos mucha tarea por desarrollar. Modernización de nuestra seguridad y modernización de la administración para los ciudadanos, para que la administración esté en el mismo tiempo de modernidad que está la ciudadanía y la sociedad. Por ello, les anuncio que el lunes próximo se dejará de exigir en cualquier trámite de la Administración del Estado la presentación
de fotocopia del DNI. Antes de 2008 se eliminarán más de 20 millones de documentos en papel que hoy se exigen para distintos trámites. Antes del 31 de diciembre de 2007, 3 millones de españoles dispondrán del nuevo DNI electrónico. Y en 2007 reduciremos a la mitad, por ejemplo, el tiempo de expedición de los títulos universitarios. Estas son medidas, algunas de las cuales forman parte de esos 3 grandes objetivos para este periodo de la legislatura, que son las 3 grandes necesidades de España. Además de ello, quiero anunciarles una serie de leyes, de proyectos de ley, que también por su significado van a formar parte de la tarea del Gobierno para este próximo periodo. Ley de tramitación de adopciones internacionales. Ley de medidas en materia de seguridad social, fruto del acuerdo en materia de seguridad social. Ley reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para hacer aún más rentable un fondo que en estos momentos está prácticamente en los 40.000 millones de euros. La ley del Estatuto del Profesorado No Universitario. La ley para la protección de la salud y la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por menores. Ley del cine. Ley de desarrollo sostenible del medio rural a la que antes hacía referencia. Son las leyes más destacadas, aunque el Gobierno aprobará más proyectos de ley que tenemos para el próximo periodo. Quiero recordarles que en el año que termina el Parlamento ha aprobado 44 leyes, cuyos proyectos había enviado el Gobierno. Hay 35 más en el Congreso y 8 en el Senado en distintas fases del procedimiento legislativo. Y en el año que ahora comienza, el Gobierno, para cumplir su programa político, para cumplir plenamente su programa político, tiene en cartera en torno a 40 leyes, algunas de las cuales acabo de referir, y abordarán todos los ámbitos de acción política, de acción administrativa. Creo que la introducción ya es más que suficiente.